La ansiedad es una emoción humana universal, ¿cierto? Es un término que usamos casi a diario para describir un estado mental que nos ha acompañado desde siempre. Pero, ¿qué es exactamente? Y sobre todo, ¿en qué punto deja de ser una respuesta útil y se convierte en un problema? Vamos a explorarlo juntos. Este contenido ha sido generado con el servicio de inteligencia artificial de Notebook LM mediante la recopilación de material científico. Su contenido ha sido cuidadosamente revisado y validado por Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, quien aparece como fuente profesional de la información. www.misicólogo.com. Para poder comprender la ansiedad en profundidad, lo primero que tenemos que hacer es distinguirla de una emoción muy cercana, casi su prima hermana, el miedo. Y aunque a menudo las usemos como si fueran lo mismo, en realidad representan estados muy distintos. Entender por qué es crucial. Entonces, aquí está la pregunta clave. ¿Son de verdad la misma experiencia? Tanto la neurobiología como la psicología clínica nos dan una respuesta muy clara. Y esta distinción, créanme, es el punto de partida para entender todo lo que sigue. Bien, veamos esto en detalle. El miedo es una reacción intensa, aguda, a un peligro que está ahí frente a nosotros. Pensemos en un coche que se nos viene encima a toda velocidad. Eso es miedo. En cambio, la ansiedad es más bien una anticipación, es esa tensión, esa inquietud sobre una amenaza que está en el futuro y que a menudo es vaga, no está bien definida. Es esa sensación de que algo malo podría pasar. Esta cita de Ranchman, un referente en el tema, lo resume a la perfección. El miedo tiene un objeto claro y presente, lo que dispara una respuesta de emergencia inmediata. La ansiedad, por otro lado, no tiene ese foco tan claro, es más difusa, más persistente y nos mantiene en un estado constante de alerta. Bueno, si la ansiedad puede llegar a ser tan desagradable, ¿por qué existe? ¿Cuál es su propósito? La respuesta, y esto es fascinante, está en nuestra propia evolución. La ansiedad cumple una función fundamental. Lo que es realmente interesante aquí es que la ansiedad no es un defecto de fábrica, para nada. Es una respuesta adaptativa, una herramienta biológica que hemos ido puliendo a lo largo de la evolución. Su verdadera función es actuar como nuestro sistema de alarma personal, preparándonos para el peligro. Y este es el punto crucial. En niveles adecuados, la ansiedad es beneficiosa. Es la que nos ayuda a estudiar para un examen, a prepararnos bien para una entrevista de trabajo o a estar más atentos si caminamos de noche por una calle solitaria. Es, en esencia, el motor que impulsa la preparación y la cautela. Pero claro, como cualquier sistema de alarma, a veces se descalibra. Puede empezar a sonar demasiado fuerte, con demasiada frecuencia y a veces sin que haya una amenaza real. Es ahí cuando se convierte en un problema que interfiere con nuestra vida. Esta es la pregunta central en la práctica clínica. ¿Dónde está esa línea que separa una respuesta normal y adaptativa de una condición que ya necesita atención profesional? La clave para el diagnóstico, como lo vemos en esta definición, no se basa en si hay ansiedad o no, sino en su magnitud y su impacto. Se convierte en un trastorno cuando cumple con 3 criterios. Primero, la respuesta es excesiva para la situación. Segundo, es persistente en el tiempo. Y lo más importante, causa un malestar tan grande que deteriora áreas clave de la vida, ya sea el trabajo, los estudios o las relaciones sociales. Esta fórmula visual ilustra perfectamente el proceso mental. La ansiedad se dispara cuando esta balanza se inclina peligrosamente. Por un lado, se sobreestima el peligro, qué tan probable es y qué tan terrible sería. Y al mismo tiempo, en el otro lado, se subestima la propia capacidad para manejarlo. Es justo ese desequilibrio entre la amenaza que percibimos y la confianza en nuestros recursos lo que alimenta la ansiedad patológica. Es importante entender que la ansiedad patológica no se manifiesta de una sola manera. Se presenta en todo un espectro de trastornos y cada uno tiene sus propias características. El trastorno de pánico es uno de los más conocidos. Pero no se trata solo de tener un ataque de pánico aislado, sino del miedo constante, persistente a tener otro. Esta ansiedad anticipatoria, este miedo al propio miedo, es lo que lleva a la gente a hacer cambios drásticos en su comportamiento. Todo para evitar cualquier cosa que pueda desencadenar otro ataque. Este caso real nos muestra el inmenso poder de la ansiedad. Fíjense, a pesar de tener 11 pruebas negativas, la percepción de amenaza de esta persona es tan fuerte que anula por completo la evidencia racional. Esto nos ilustra perfectamente cómo la ansiedad puede distorsionar la realidad y generar un sufrimiento tremendo. Además del pánico, la ansiedad tiene muchas otras caras. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada o TAG, que se siente como una preocupación crónica que salta de un tema a otro sin descanso.
O la fobia social, ese miedo intenso a ser juzgado negativamente. También está el trastorno obsesivo-compulsivo, el TOC, que atrapa a la persona en un ciclo de pensamientos intrusivos y rituales para neutralizarlos. Y por supuesto, el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, que es la herida psicológica que queda tras vivir algo terrible. Son todas manifestaciones distintas de un mismo problema. Un sistema de alarma desregulado. Ahora pasemos a un punto que es fundamental y sobre todo esperanzador. A pesar de todo el malestar que generan, los trastornos de ansiedad tienen tratamientos muy bien establecidos y altamente efectivos. La terapia cognitivo-conductual, más conocida como TCC, es considerada el estándar de oro. ¿Por qué? Por la abrumadora evidencia científica que respalda su eficacia. Es un enfoque estructurado, práctico y centrado en el presente. Esta tabla nos desglosa la TCC en sus componentes, que funcionan como un equipo. Todo empieza con la psicoeducación. Hay que entender cómo funciona el problema. Luego, el automonitoreo, para identificar los disparadores. Con esa información, la reestructuración cognitiva nos enseña a desafiar esos pensamientos que sobreestiman la amenaza. Quizás el paso más valiente es la exposición, que consiste en enfrentar los miedos gradualmente hasta que pierden su poder. Y finalmente, las técnicas de relajación, que nos dan herramientas para manejar las reacciones del cuerpo. Juntas, estas técnicas logran un verdadero reentrenamiento de nuestra respuesta a la amenaza. Y así llegamos a la reflexión final, que es tan personal como universal. Entender la ansiedad es aprender a escuchar nuestro propio sistema de alarma interno. Es aprender a reconocer cuándo nos está protegiendo de un peligro real y cuándo es una falsa alarma que nos limita, para así poder, poco a poco, recalibrarlo y vivir con mucha más libertad.